La pasada vimos el tema de los sistemas nerviosos de los invertebrados, ¿no? Y vimos que en algunos animales no había un sistema nervioso y en otros el sistema nervioso estaba más que todo eh, sustituido por otro tipo de sistemas. Y solo algunos invertebrados más complejos, como los artrópodos, monstruos, tenían un sistema nervioso ya un poco más evolucionado. Pero pero no tanto como los que vamos a ver el día de hoy. Aquí vamos a ver ya sistemas nerviosos este, netamente ya evolucionados totalmente y que más complejos a su vez. Estamos hablando de los sistemas nerviosos de los vertebrados. En primera instancia, todo sistema nervioso de los vertebrados, todos, sin excepción, todos los vertebrados, estamos hablando de las 5 familias, ¿cuáles son? Los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos, en cuales estamos nosotros, todos los animales vertebrados, sin excepción, tienen una posición dorsal, es decir, toda una columna vertebral, y por lo tanto, este sistema nervioso se llama también sistema nervioso dorsal, porque tenemos una notocorda, la cual es nuestra columna vertebral, y esta de aquí nos hace ver en posición de tipo dorsal. ¿Ya? Esta posición dorsal, la cual está protegida por nuestra columna vertebral propiamente dicha, y que nos hace hacer las acciones a través de estos nervios. Nuestro sistema nervioso es justamente está dentro de esta columna vertebral, ¿no? Dentro del dorso de esta columna. Por eso se llama el sistema nervioso dorsal, cuya unidad principal, fundamental del sistema nervioso, ¿cuál era? La neurona, ¿sí, no? Acuérdate que la neurona es la unidad principal del sistema nervioso. Como, a ver, como parte de lo que es aquí está, como parte de lo que es el sistema nervioso de los vertebrados, tenemos el sistema nervioso compuesto de dos formas, de dos partes, de dos tipos de sistema. El nervioso central y el sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso central tenemos a dos partes importantes, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está conformado por cerebro y tronco encefálico, que a su vez dicho tronco tiene el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. En el tronco encefálico, el mesencéfalo o cerebelo también conocido, es donde se encuentra la información principal de nuestro sistema nervioso, de todos los animales en sí, ¿ya? El bulbo raquídeo también una parte importante del cerebro, el cual es muy, muy, muy sensible a los golpes. Se encuentra, en el caso de los seres humanos, chicos, acá, en esta parte, que es blanda. Tú puedes tocar tu bulbo raquídeo, lo puedes tocar, bueno, sentir un poco en la parte de atrás del cuello, que es bien, bien delicado, y que se le conoce como el árbol de la vida, porque tiene en su interior esa forma de ramificación que parece un árbol creciente, ¿no? Un árbol ramificado, y por esa razón se nombra también como el árbol de la vida al bulbo raquídeo. Bueno, esa parte no está en sus aparatos, solamente se lo doy como un dato extra, ¿no? Entonces, encéfalo y médula espinal es lo que conforma principalmente el sistema nervioso de cualquier animal, ¿no? ¿Cómo se desarrollan los sistemas nerviosos dorsales? Acá existe una evolución. Si bien todos los animales tenemos sistema nervioso dorsal, estos no son iguales en todos los animales. ¿Ok? Tenemos cierto tipo de, justamente, cómo este desarrollo se da, ¿no? Acá, como dice en la separata, el encéfalo y la médula espinal se localizan a nivel dorsal, es decir, en el dorso, en la parte de atrás, de acá de la cabeza, y la parte de la espalda, en todos los animales, sin excepción, ¿ya? Durante todos los vertebrados, ojo, todos los animales vertebrados, durante el desarrollo embrionario, la primera estructura nerviosa es el tubo neural. A partir de ello, de esta estructura neural, chicos, es el que da origen a todo nuestro organismo. ¿Ok? Este tubo neural es la parte justamente la cual
genera 3 porciones de nuestro, justamente, de nuestro desarrollo embrionario, y el cual da origen a nuestros órganos, a nuestros sistemas, a todo lo que nos hace como un ser vivido. Tenemos el prosencéfalo, que da origen al cerebro, ¿sí? Origina el cerebro. O sea, este prosencéfalo es el que da origen a nuestro cerebro, en la parte que somos, cuando estamos en la parte fetal, el prosencéfalo da origen a nuestro cerebro, ¿ok? Este prosencéfalo también da origen a la hipófisis, al hipotálamo, el tálamo y todos los lóbulos olfatorios. Una parte fundamental e importante. El mesencéfalo da origen a los lóbulos ópticos, en el caso de los peces, los anfibios, los reptiles y las aves, mientras que en los mamíferos no tenemos lóbulos ópticos. ¿Qué, profesor? ¿Nosotros no podemos ver? No, el mesencéfalo genera lóbulos ópticos para una visión un poco más desarrollada. En el caso de los mamíferos se desarrollan los tubérculos cuadrigéminos, lo cual da origen a nuestros ojos. Por eso, y en los reptiles, en los lóbulos, chicos, ¿ustedes han visto las aves, los peces? Díganme, ¿sus ojos están así juntos como nosotros? No, está de este lado, vamos a decir, de un costado al otro, es decir, lateralmente. Esa lateralidad de sus ojos es justamente a causa del lóbulo óptico que tienen, es un lóbulo óptico bien que se hincha. Nosotros, en vez del lóbulo óptico, no tenemos lóbulo óptico, tenemos los tubérculos cuadrigéminos, que justamente da origen aquí a nuestra parte de donde están nuestros ojos. Miss Patricia. Toma. Eso es el mesencéfalo. Y por último, el romboencéfalo da origen al cerebelo y al bulbo raquídeo de cualquier sistema nervioso dorsal de cualquier vertebrado. Entonces acá, el prosencéfalo y el romboencéfalo es lo mismo para todos, mientras que el mesencéfalo no es lo mismo. Es casi para todos los vertebrados, menos los mamíferos como nosotros, que no tenemos lóbulos ópticos. Ojo, esa es una diferencia. Los mamíferos no tienen lóbulos ópticos. En vez de los lóbulos ópticos, que son con glóbulos grandes, tenemos los tubérculos cuadrigéminos, que son justamente donde están nuestros ojos, ¿no? Es muy diferente. Acá está justamente la diferencia. Tenemos acá los 4 vertebrados, los 5 vertebrados, los peces, los anfibios, los reptiles, las aves. Como ustedes pueden ver, esto amarillito, el C es el lóbulo óptico. Mira, el morado, perdón. Lo de morado. Lóbulo óptico en el pez, lóbulo óptico en el anfibio, lóbulo óptico en el reptil, lóbulo óptico justamente en la ave. Por esa razón, los ojos de estos 4 tipos de vertebrados están a los costados de forma lateral. Nosotros no tenemos estos lóbulos ópticos. Nosotros tenemos esos túbulos cuadrigénicos que hacen justamente que tengamos nuestros ojos de esta forma, en esta posición. ¿Ya? Vean ustedes, acá en este cuadrito está el lóbulo olfatorio, el cerebelo, el lóbulo óptico, el cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Nosotros carecemos del lóbulo óptico. Todo lo demás tienen todos los vertebrados. Nuestro lóbulo óptico no. ¿Correcto? Nuestro lóbulo óptico no. Nuestro cerebro es el más desarrollado en el caso de los mamíferos, como pueden ver. En el caso de los peces es menos desarrollado, anfibios también, un poquito más desarrollado que los peces, y los reptiles y aves tienen ya un cerebro un poco más desarrollado, pero inferior a comparación de los mamíferos, que tienen ramificaciones y ondulaciones, ¿no? El cerebro. Vean ustedes la diferencia. ¿Ok? Acá tenemos el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. De esa forma está conformado cada una de estas estructuras nerviosas. El encéfalo es donde se encuentra justamente el cerebro y el cerebelo, principalmente. También se encuentran principalmente en los lóbulos olfatorios y los lóbulos ópticos. Ya sabemos que en los mamíferos no hay lóbulos ópticos. ¿Ya? Veamos la conformación del encéfalo. En el caso de los peces, recuerden que hay 2 tipos de peces, los condrictios, o también llamados los peces cartilaginosos, es decir, acá tenemos a los tiburones, a las rayas y a las mantarrayas. Son peces cartilaginosos. Y los peces osteoictios, o también llamados peces óseos,
Ahí tenemos a la merluza, a los jugreles, todos los demás peces, a excepción de los tiburones, obviamente, ¿no? Y las mantarrayas y las rayas. En el caso de las rayas, mantarrayas, los tiburones, los peces, estos peces tienen los lóbulos olfatorios súper desarrollados. Son los lóbulos olfatorios más desarrollados, uno de los más desarrollados de la naturaleza. Es por esta razón, por ejemplo, se dice que un tiburón puede detectar una gota de sangre en inmensa cantidad de mar a miles de kilómetros inclusive, ¿no? Puede detectar una gota de sangre, por eso que este lóbulo olfatorio es súper desarrollado. A ese extremo llega este lóbulo olfatorio, ¿no? En el caso de los peces óseos, vamos a hablar de los lóbulos ópticos y cerebro y el cerebelo son desarrollados, no tan desarrollados como los mamíferos, pero sí son bien desarrollados. Y el bulbo raquídeo tiene dos neuronas gigantescas llamadas las células de Maurer. Estas justamente están acá, en, en el cerebro, en el lóbulo óptico. Estas acá son las células de Maurer. Miren ustedes, a diferencia de los demás animales, los lóbulos ópticos, esto de que está demorado, es uno de los más grandes. Vean ustedes, es más grande que un anfibio, es más grande que un reptil, en proporción, obviamente, es más grande que un ave, y obviamente no lo tiene el ser humano, los mamíferos. El lóbulo óptico es gigantesco, y estas dos células se llaman las células de Maurer, cuya función es obviamente coordinar los movimientos natatorios del pez, ¿no? Y el reflejo, obviamente, de lo que es la supervivencia, ¿no? En este caso, la huida ante los enemigos. En el caso de los anfibios, el bulbo raquídeo es en urodelos, o sea, de los ranas, por ahí, tiene dos células de Maurer también. Los urodelos de los reptiles, de los anfibios, son uno de los desarrollados, ¿no? Los reptiles tienen lóbulos ópticos desarrollados también. Las aves, al igual que los peces, lóbulos ópticos y cerebelo desarrollados. Y aquí ya, en caso de las aves, es muy próximo a lo que es el ser humano, ¿no? Tiene el cerebelo, los hemisferios cerebrales bien desarrollados, pero a diferencia de los mamíferos, estos tienen estructuras lisas. Los mamíferos tienen estructuras, vamos a decirlo así, nerviosas, que son de forma contorneante. Vean ustedes acá, el cerebelo es liso, es grande, comparado con los demás animales, pero menos que los mamíferos, obviamente, pero miren ustedes, es liso, a comparación del cerebro de los mamíferos es contorneante, tiene protuberancias que son de forma, vamos a decir que son curviadas, ¿no? En cambio las de las aves son lisas. Y los mamíferos tienen los hemisferios cerebrales más grandes en comparación con los otros vertebrados. Es el más desarrollado. Tiene una corteza cerebral con surcos, fisuras y circunvalaciones, excepto algunos marsupiales e insectívoros, como por ejemplo el oso hormiguero, que no tienen estas fisuras o circunvalaciones o surcos, que son características de un cerebro normal que conocemos, ¿no? ¿Ok? Rápidamente vamos a ver el sistema nervioso ya propiamente dicho con cada uno de estos 5 vertebrados a partir de los sentidos desarrollados. En el caso de los peces, el olfato, como digo, está muy desarrollado, sobre todo en los peces contrícteos, como tiburones. El oído tiene un oído interno y no está muy desarrollado, pero sí tiene un oído. La vista no se encuentra, no tiene iris. El iris no se contrae, perdón. No, sí tiene iris, pero no es contraído. Eso hace que no tenga una muy buena visión, así como nosotros lo tenemos. Ellos más bien tienen otro tipo de visión. Eso se llama una visión de fotorreceptora. Es decir, los peces ven como algo negro, como fondo, y ven pequeños destellos de luces, en el cual indica dónde están las presas. Eso se llama los fotorreceptores para la retina. Los peces no ven como nosotros ven, obviamente, es distinto. No tienen párpados, los peces no tienen párpados, igual que nosotros, que los mamíferos que sí los tienen. ¿Okay? Acá, algo muy importante, tienen una línea lateral que dice que está ubicado a ambos lados, por eso se llama lateral, y lo que es esta línea lateral es muy sensible para detectar corrientes, ya sean cálidas o frías. Es por esta razón
que nosotros, por ejemplo, en el caso del mar peruano, tenemos peces exclusivamente en nuestro mar porque tenemos corrientes como la corriente del Humboldt, como la corriente del Niño, exclusivamente en nuestro país, ¿correcto? Y estas corrientes hacen atraer a peces especiales, exclusivos, propios de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, el perico es uno de los peces que solamente encuentras en Perú y en algunas zonas muy parecidas al clima de nuestro país, pero muy pocas zonas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo exclusivo es el perico, como les mencionaba. Estas líneas laterales son las famosas receptoras, porque justamente detectan corrientes. Buenas. Los peces también tienen algo llamado las ampollas de Lorenzi, las cuales justamente son sensores eléctricos de justamente que perciben los campos eléctricos de los organismos cercanos, ¿no? Estos permiten percibir a las presas que pueden ocultarse en el fondo del mar. Estas ampollas de Lorenzi son como unos pequeños radares, vamos a decirlo así, ¿ok? Pequeños radares. Son detectores de campos eléctricos. Chicos, todos los seres vivos, peces sobre todo, peces, mamíferos, anfibios, reptiles, todos los seres vivientes, en este caso los vertebrados, poseemos, que tienen una columna vertebral, tenemos un campo eléctrico interno. Es decir, nosotros funcionamos, vamos a decir, con electricidad, que es justamente, bueno, pequeños toques eléctricos, ¿no? Que es a través de la sinapsis que se da entre las neuronas, entre una neurona y otra. Esos pequeños toques eléctricos es lo que detecta justamente esa ampolla de Lorenzi en los peces pequeños que son sus presas. Así que estos pequeños choques son detectados por estos sensores muy sensibles llamadas las ampollas de Lorenzini, ¿no? Las ampollas de Lorenzini o de Lorenzi también se le conoce. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de los anfibios. Los anfibios, vamos a hablar de los 5 sentidos desde el punto de vista nervioso. El olfato está muy desarrollado también en los anfibios porque ayuda justamente a la búsqueda de alimento. En el caso del oído, hay una cavidad timpánica justamente interna que es el tímpano, ¿no? Y que se comunica con la faringe a través de la trompa de Eustaquio. Esto justamente es, al igual que los mamíferos, tienen una trompa de Eustaquio que es parte del oído y es un hueso muy pequeño y es sensible a la cavidad timpánica y a los sonidos. La vista es muy parecida a los peces, no tienen párpados, perdón, sí tienen párpados, a diferencia de los peces, y es muy parecido a los peces porque en el aspecto que es laterales, son laterales. En el caso del tacto, tienen corpúsculos táctiles distribuidos por toda la piel, es decir, tienen sensores de la piel muy parecido a los mamíferos, y eso es lo que se llama también una recepción cutánea. Esta recepción cutánea hace que respiren, chicos, por la piel, ¿no? Por la piel en una etapa temprana, en el caso del tacto. Y en el caso de los anfibios, su piel, ¿no? Respiran por la piel, o una respiración cutánea es lo que se le conoce. En el caso del gusto, es decir, el sentido del gusto, en los anfibios tienen papilas gustativas en el paladar y la lengua. Ellos pueden percibir sabores, al igual que los mamíferos. En el caso de los reptiles, aquí sí ya estamos a una etapa ya cercana a un desarrollo, una evolución un poco más compleja, ¿no? Tanto reptiles y aves, que son muy cercanos, ¿ok? Porque las aves descienden de los reptiles, ¿ok? Las aves descienden de los reptiles. En el caso de los reptiles, tenemos acá, los sentidos del olfato radica en las fosas nasales. A diferencia de los anfibios y de los peces, los reptiles tienen fosas nasales y dentro de ellas presenta órganos olfatorios como el órgano bovero-nasal u órgano de Jacobson, se llama este órgano. Y justamente la función principal, al igual que nuestras fosas nasales de los mamíferos, es percibir los olores, justamente las sensaciones olfatorias, para lo que es el tema de la digestión. En el sentido del oído, en los reptiles, el oído es interno y es muy complejo. El tímpano está relacionado con lo que es el oído interno,
a través de un huesecillo llamado la columnilla, ¿no? Y es sensible. Es muy parecido a lo de los mamíferos, pero más desarrollado. Es más desarrollado que para poder escuchar justamente a los alrededores y poder cazar, ¿no? Eh, Hay algunos reptiles que no poseen el sentido del oído. Estamos hablando de ciertas tipo de serpientes que no poseen el sentido del oído propiamente dicho o desarrollado, porque esto lo reemplazan por otro sentido del olfato o de la vista que está subdesarrollada, pero tiene fotorreceptores. Es decir, ven el calor de la presa y no necesitan ver, ¿no?, colores, simplemente ven la presa en sí como si fuera un sensor térmico, y eso reemplaza a lo que es el oído. ¿Ok? En el caso de la vista, tienen glándulas lacrimales, los reptiles, que mantienen húmeda la esclerótica. Frecuentemente se vuelve cartilaginosa, incluso hasta ósea esta justamente glándulas lacrimales, ¿no? Hay algunas serpientes que tienen párpados transparentes, muy parecidos a los anfibios, y de ahí es porque tienen esa fijeza en su mirada, es como si no parpadearan justamente las serpientes, ¿no? Eh, hay algunas características propias de algunos reptiles. Por ejemplo, acá se habla de las serpientes cascabeles, que presentan entre el ojo y el labio superior un órgano llamado la foseta facial, que es muy sensible a la radiación térmica e infrarroja. Esta serpiente, esto de aquí, chicos, en realidad las serpientes no ven así como nosotros, no ven colores, no ven algo que se mueva, lo ven que sí se mueve, pero de otra forma, está de forma infrarroja, es decir, un fondo negro principalmente, y ven cosas térmicas, ¿no? Como una radiación térmica que imparte calor a cualquier ser viviente. Si hay algo bastante rojo intenso, atacan esa parte porque es donde está la parte, vamos a decir, la parte más sensible de la presa. En el caso del tacto, el tacto es a través de la piel principalmente, no mucho de las extremidades, y esta se da a través también de la lengua, para lo que es que cumplen unas funciones táctiles. No necesitan el olfato, como le digo mucho, en algunas cosas, sino el tacto a través de la lengua, en este caso que es bífida, y perciben justamente presas alrededor. En el caso del gusto, la lengua de los lagartos y serpientes cumplen estas funciones gustativas, ¿no? Y en sus bordes presentan numerosas papilas sensoriales, que muy aparte del gusto, lo utilizan para lo que es el sentido del tacto. Antes de llegar a los mamíferos, hablaremos de las aves, acá en esta parte. Indica justamente estos sentidos, y las aves, les digo, son un poco más cercanas un poco a los mamíferos, pero también muy parecido a los reptiles. Recordar que las aves provienen de los reptiles, ¿ah? El olfato está poco desarrollado, salvo algunas aves, y el sentido del oído, a diferencia del sentido del olfato, está muy desarrollado. Las aves obviamente detectan el ruido rápidamente, ¿ok? Rápidamente, a diferencia de otros vertebrados. La vista es justamente, al igual que un mamífero, ve igual que un mamífero, las aves. Aquí sí alcanza una gran perfección. Los ojos están en posición lateral, a diferencia de los mamíferos, están en posición lateral, o sea, a los costados. Y en algunos casos sí está frontal, como el caso de los mamíferos también, pero son pocos los casos de ese tipo de aves, ¿no? Por ejemplo, los pingüinos, a diferencia de un pollo o una gallina, los pingüinos sí tienen muy parecido a un mamífero. Sus ojos están en la parte frontal. Las demás aves están en la parte lateral, a los costados, vamos a decirlo así, ¿ya? El sentido del gusto, me olvidaba, las aves tienen párpados, igual que los mamíferos, y es una membrana sensible. Ustedes quizás de repente de niños han tratado de meter el ojo a un ave
y automáticamente, ni bien está cerca de tu ojo, el párpado se cierra, es automático eso. Esa es una membrana, se llama nitictante, así se llama la membrana nitictante, que es automática, capta algo cercano al ojo, inmediatamente se baja, se cierra el ojo, vamos a decirlo así, para poder, poder proteger el ojo del lado. ¿Ya? El gusto de las aves justamente radica en las papilas gustativas que están dentro de su boca, en este caso el paladar o el pico, ¿no? Y poseen también una lengua que tiene papilas gustativas. Por último, llegamos a los mamíferos. Aquí está totalmente desarrollado todos los sentidos. El olfato está bien desarrollado, se localiza internamente en las fosas nasales. El oído es muy sensible, no tanto como las aves, pero sí es sensible. Comprende ya una estructura del oído más compleja. Ahí tenemos los órganos del oído, como por ejemplo los pequeños huesecillos, tenemos el caracol, el yunque, tenemos todos los canales auditivos, tenemos la placa de Eustaquio, tenemos yunque, martillo, placa de Eustaquio, tenemos el tímpano también desarrollado, y es un órgano, el sentido del oído es el órgano del equilibrio de los mamíferos, ¿no? Para oír y también para ser equilibrados, ¿no? En el caso de la vista, los ojos son laterales en la mayoría de los mamíferos, a excepción de nosotros los primates que son frontales. Son frontales. El gusto radica en las papilas gustativas de la lengua y el paladar. Tenemos bastantes sensores gustativos. Y el tacto presenta en receptores táctiles en todo el cuerpo. Toda la piel de un mamífero es receptora o es sensible a cualquier, vamos a decirlo así, a cualquier reacción que del medio externo, ¿sí? Acá tenemos justamente un gráfico en el cual están las diferencias de los distintos cerebros, de los distintos cerebelos, tanto de anfibios, aves, reptiles, peces y obviamente los mamíferos. Pueden verlo ahí. Antes de entrar, chicos, a lo que es la actividad de aplicación para responder y completar las preguntas y marcar, quiero que por favor tengan en cuenta este gráfico en el cual se ve las diferencias de los sistemas nerviosos, tanto de aves, peces, anfibios, reptiles y mamíferos. ¿Ah? Muy bien. Vamos a ver a continuación, antes de entrar a la aplicación, algunas, un videito acerca de los sistemas nerviosos en vertebrados para que quede claro algunas, vamos a ver algunas estructuras importantes para que puedan ustedes verlo y afianzar lo que hemos visto, lo que han oído de mi parte. ¿Ok? Vamos a ver este video. Órganos altamente especializados, que tiene como Sistema misión nervioso en recibir los estímulos vertebrados. de distinta naturaleza y transformarlo en señales para que lleguen al cerebro. Por eso, esta presentación tiene como objetivo hacer un repaso de la evolución en el sistema El cuadro que nervioso les de mostré los animales inicialmente, ¿no? vertebrados. Para empezar, hablaremos de grupo de los agnata. Son animales acuáticos sin mandíbula y son los vertebrados más primitivos. En la actualidad está conformado por dos grupos, los mixinos y las lampreas. Su sistema nervioso no Es ha el evolucionado primitivo. tanto como en los vertebrados mandibulados, sin embargo, está adaptado para cumplir las mismas funciones. Se compone principalmente de la médula espinal, cuya principal función es transmitir las señales del cuerpo hacia el cerebro. Por ejemplo, las señales del dolor. Las lampreas también poseen un cordón nervioso dorsal con cerebro muy desarrollado y el cerebelo es muy reducido, pero sirve para la coordinación muscular y otros movimientos que no son controlados por voluntad propia. Casos particulares. Los órganos de los sentidos están bien desarrollados, en especial los lóbulos olfativos, que se encuentran en la parte superior de la cabeza. Los ojos, por otra parte, no están tan desarrollados y están desprovistos de párpados. Cuentan con una línea lateral que rodea todo el cuerpo y recibe estímulos mecanorreceptores. Sistema nervioso en peces y tiburones. Por favor.
El sistema nervioso muestra un considerable avance organizacional en comparación con organismos sin mandíbula. Los peces tienen lóbulos olfatorios muy desarrollados para detectar las plantas disueltas en el agua y se caracterizan, junto con los tiburones, por la presencia de 10 pares de nervios craneales, a diferencia del ser humano, que tienen un cerebro mucho más grande y presentan 12 pares de nervios craneales. Miren ustedes la diferencia. Los seres humanos presentamos 2 pares de nervios craneales, mientras que los peces 12 pares de nervios craneales, ¿no? Pero a diferencia, ellos poseen un lóbulo cerebral liso, nosotros es cizallado, circunforme, con pequeñas hendiduras, ¿no? Estos organismos tienen unos ojos y oídos bien desarrollados. Los tiburones tienen una vista excepcional y su visión nocturna es bastante buena. Ven 10 veces mejor que los humanos con poca luz. Además, presentan una línea lateral al igual que peces óseos con gran cantidad de células receptoras, encargadas de transmitir impulsos sensoriales. Los tiburones tienen las ampollas de Lorenzini que ayudan a detectar campos eléctricos de organismos cercanos. Estas se abren en determinadas zonas y recorren lateralmente al cuerpo del animal. Lo anterior en comparación con los peces óseos que tan solo poseen la línea lateral. En la cabeza, los tiburones Los peces ictios poseen ampollas de Lorenzini, los peces óseos no. Acuérdense, peces ictios son los tiburones, las mantarrayas, las rayas. Los peces óseos son los demás tipos de peces. La estructura vertebral de los peces ictios son justamente, condrictios son cartilaginosos, mientras que los osteoictos, su estructura es ósea. poseen electrorreceptores con los que pueden percibir corrientes eléctricas generadas por la actividad muscular de otros organismos. Los anfibios presentan 11 pares de nervios craneales y 10 pares de nervios raquídeos, a diferencia de los humanos que poseen 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios raquídeos. Por otra parte, los anfibios presentan una zona sensorial en la pared del oído interno conocida como papila amphibiorum y papila bacilaris. La papila amphibiorum es sensible a frecuencias menores de 1000 Hz, mientras que la papila bacilaris les permite detectar frecuencias superiores a 1000 Hz. En cuanto a la visión, los anfibios tienen bastones verdes, además de los bastones rojos presentes en todos los vertebrados. Estos bastones les confieren una alta sensibilidad a la luz azul. Las cecilias carecen de estos, posiblemente porque los perdieron debido a sus hábitos fosoriales. Existen un tipo de salamandras del género Bolitoglossa que tiene la habilidad de proyectar su lengua para capturar sus presas. Esta habilidad requiere una agudeza visual muy alta para distinguir profundidad y distancias, por lo cual los ojos de las bolitoglosinas poseen un mayor número de nervios que se conectan al centro ipsilateral del cerebro, así como a la región visual contralateral típica del resto de salamandras. Debido a esta anatomía de los nervios, los campos visuales binoculares tienen una doble proyección completa en ambos hemisferios del cerebro. Una característica única de las cecilias son sus tentáculos sensitivos, que se encargan de percibir estímulos químicos y se conectan con el órgano vomeronasal, en el paladar de la boca, para procesarlos. Como es bien conocido, los anfibios realizan metamorfosis como parte de su ciclo de vida. Durante esta transición ocurren una serie de cambios en el sistema nervioso. El cerebelo crece, así como el núcleo perióptico del hipotálamo, y los ojos se desarrollan por completo. El encéfalo de los reptiles es estrecho y alargado, sobresaliendo los lóbulos ópticos. Además tienen un tercer ojo vestigial con función fotorreceptora y termorreceptora. Justamente este tercer ojo que se dice en los reptiles es justamente culto o veneración en algunas culturas asiáticas. Capturan cierto tipo de reptiles que tienen este tercer ojo vestigial, un poco más desarrollado que los otros, para venerarlos e inclusive los matan y obviamente se los coman como algo curativo místico, ¿no? El tercer ojo. En algunas culturas como la India se dice que estos reptiles que tienen el tercer ojo es el famoso tercer ojo de un dios llamado Shiva, el dios de la muerte, ¿no? De la cultura hindú. Un poquito como cultura general, chicos, ¿ah? Sigamos escuchando. Los reptiles mantienen una condición ancestral en la que predominan el lóbulo óptico para el procesamiento visual, mientras que en mamíferos este es reducido y se limita para el proceso de reflejos. Los reptiles tienen una visión muy desarrollada y un olfato pobre, mientras que en mamíferos ocurre lo contrario. La lengua de las serpientes funciona como un órgano quimiorreceptor, que percibe estímulos y los envía al órgano vomeronasal ubicado en el paladar.
El órgano vomeronasal no solo permite percibir estímulos químicos u olores, en las serpientes funciona como termorreceptor y está conectado al tectum óptico, proporcionándoles visión térmica. Sistema nervioso en aves. Muy bien. Ah, ¿verdad? Acá me está mencionando. Claro, por eso en la cultura hindú, o esa cultura, esa parte de Asia, tienen este puntito rojo acá en la parte de la, de la frente. ¿Sí? ¿Han visto? No, sobre todo las mujeres que se ponen ese puntito rojo, las mujeres indias, es en función al tercer ojo de Shiva. Es una parte de su religión. Y veneran, como le digo, a reptiles que tienen ese tercer ojo vestigial. ¿Han visto ahí? Sobre todo los cocodrilos. Es uno de los animales predilectos del dios Shiva. ¿Ok? Y las serpientes también tienen ese tercer ojo vestigial que se llama, ¿no? ¿Es un tercer ojo? Sí. O sea que los reptiles poseen tres ojos, sí, chicos. Tienen tres ojos, pero dos están desarrollados para ver y uno está subdesarrollado, o por eso se llama vestigial. Vestigio, que ya está en la evolución, está por desaparecer, ¿no? Ok, vamos a ver las aves y para terminar vamos a ver también el tema de los mamíferos. Por favor, atentos al video. Las aves como los mamíferos poseen 12 pares de nervios craneales. Esto hace que el sistema nervioso de las aves se encuentre bien desarrollado. Aunque no lo parezca, poseen un cerebro eficiente que lo hace fundamental en la interacción de estímulos y control al momento del desarrollo del vuelo. Aunque claramente su proporción es diferente en comparación con mamíferos en cuanto al tamaño del cerebro, que es mucho menor y menos complejo. En gran parte esto se debe a que la mayoría de las aves no necesitan coordinar tan específicamente la actividad de sus miembros anteriores en la misma medida que lo hacen los mamíferos. El sistema nervioso de las aves No es es de necesario. destacar, dado que poseen un cerebro mucho más desarrollado que el de reptiles, peces y anfibios, siendo la estructura primordial de su sistema nervioso, aunque hay otras de gran importancia. La porción más desarrollada en estos organismos es la encargada de controlar las funciones que están vinculadas con el vuelo. En tanto, demás estructuras controlan los movimientos, los patrones de conducta como el apareamiento, la construcción de sus nidos y el sentido de orientación. Sus órganos de los sentidos se encuentran altamente desarrollados. El sentido de la vista es bastante agudo, siendo capaces de reconocer colores. Sus ojos tienen una movilidad limitada, con excepción de los búhos que tienen sus ojos fijos a razón de que logran girar su cuello 270 grados. Su oído también se encuentra bien desarrollado y es altamente efectivo al momento de su reproducción. En contraste de lo anterior, el sentido del olfato es muy reducido. El sistema nervioso en los animales mamíferos está conformado por el encéfalo, la médula espinal y las meninges. Las meninges son solamente tres membranas que protegen al encéfalo y a la médula espinal. En el encéfalo podemos encontrar tres estructuras vitales para el organismo. Entre estas está el cerebelo y el bulbo raquídeo. El cerebro en mamíferos se divide en zonas denominadas lóbulos cerebrales. Cada uno se especializa en una función determinada. Los lóbulos son el temporal, que está relacionado con la audición principalmente, aunque también con la personalidad y la memoria. Otro lóbulo es el frontal, que está muy desarrollado en el ser humano y está relacionado con la comunicación. Y finalmente está el parietal, que está relacionado con el dolor, es decir, con el tacto y la temperatura. Por otra parte, el cerebelo, que también compone el sistema nervioso, tiene como principal función la coordinación, el equilibrio y la orientación espacial. Y para finalizar está el tronco encefálico, que también se conoce como bulbo raquídeo. Se encarga del control de funciones involuntarias como la actividad respiratoria y cardíaca y da soporte a las demás estructuras. También encontramos el sistema nervioso periférico, que se encarga de transmitir la información. Este está dividido en dos: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El somático se encarga de dar respuestas conscientes a un estímulo y el autónomo da respuestas inconscientes. Complementarios a lo que hemos estado viendo en la separata, chicos, estos datos que hemos visto en el video, muy interesantes, muy importantes tenerlos en cuenta. Ahora sí, ya teniendo esta información y teniendo justamente lo que hemos visto en el video, vamos a desarrollar, por favor, activen su micrófono para lo que es la actividad de aplicación. Muy bien, vamos a hacer la primera parte para lo que es el completar.
Primera pregunta, chicos. ¿Cuál será su respuesta? Dice acá, completar adecuadamente con respecto al sistema nervioso en vertebrados. En vertebrados, el sistema nervioso es de posición ¿de qué tipo? Dorsal. Valeria dice dorsal. Dorsal, muy bien, dorsal. Posición dorsal. Ahí completen, por favor. B, el sistema nervioso central está formado por el y la... Dos partes. Encéfalo y médula espinal. Muy bien, Yeli. Muy bien. Encéfalo y la... Lo dije yo porque espinal. esto Ciara Carrión. A Ciara. Ah, Ciara. Pero Yeli y Ciara han respondido. El encéfalo. A ver, vamos a ver acá. Encéfalo. Encéfalo y la médula espinal. Médula espinal. Muy bien. Vamos a resaltar para que lo puedan ver. Cuando vean el video, por favor, vayan completando. El bulbo raquídeo de los osteícteos. Estamos hablando de qué cosa? Anfibios, reptiles, aves. Decimos osteícteos, ¿de qué estamos hablando? De peces. Esta de acá me está dando la clave. Peces. Estos son peces. Acuérdense que hay dos tipos de peces. Los peces cartilaginosos, llamados condrictios, que son los tiburones, mantarrayas y rayas. Y los peces óseos, que comúnmente lo decimos peces, ¿no? Peces óseos o osteícteos, que son ahí está la merluza, el perico, todos los peces que conocemos, ¿ok? Los osteícteos son los peces óseos, ¿ya? Hay dos neuronas gigantes llamadas, ¿cómo se llaman estas neuronas? Acá lo habíamos dicho. Mausuner. Neurona de Mauter, ¿no? Mauter. La H y la N es muda, si no me equivoco en el idioma inglés. Mauter. O Mauder, se pronunciaría TH. Mauder, ¿no? Acá está. Dos células llamadas Mauder. Acá está. Al igual que los anfibios, también poseen células de Mauder. Ojo, en los urodelos, ¿no? En urodelos. Cierto tipo de anfibios, no en todos, ojo. Pero en todos los peces osteícteos, sí o sí, todos, sin excepción, poseen la célula de Mauder. Vamos a poner acá llamadas células de Mauder. Así está, ¿no? Ahí está. M-A-U-T-H-N-E-R. Mauder, ¿no? Mauder. Perfecto. En el encéfalo de aves, los lóbulos están bien desarrollados. ¿Qué cosa está bien desarrollado? ¿Qué lóbulos? Los lóbulos ópticos. Óvulo ópticos. Óvulo ópticos. 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 ¿Algo más? ¿O es lo único? Y cerebelo. Y cerebelo. Cerebelo también. Claro, pero como me dicen la palabra clave o lóbulos ópticos sería en este caso. Muy bien, lóbulos ópticos. Muy bien, chicos. Piero y Valeria. Lóbulos ópticos. Un momento, por favor. Llámalo. No, estoy ocupado, tengo que teléfono. Lóbulos ópticos. Muy bien. Pregunta número 2. Durante el desarrollo encefálico embrionario del romboencéfalo origina al... ¿Qué origina en el romboencéfalo? Acá lo habíamos visto. El romboencéfalo da origen al cerebelo y al bulbo raquídeo. ¿Cuál es? La D. ¿Ah? La D. La D, ¿no? Cerebelo. Si no hubiera cerebelo, también buscamos bulbo raquídeo, pero como no hay, cerebelo sería la opción. Dos cosas se desarrolla en el romboencéfalo, bulbo raquídeo y el cerebelo. 3. No tienen lóbulos ópticos. ¿Quiénes no tienen lóbulos ópticos? No tienen lóbulos ópticos. ¿Cuáles son? Los únicos que no tenemos lóbulos ópticos. Los mamíferos. Los mamíferos. Acuérdense de esto, acá. Les mencioné al comienzo.
Miren ustedes, esto morado, el lóbulo óptico, hay en peces, hay en anfibios, hay en reptiles, hay en aves, pero no está en los mamíferos, no existen lóbulos ópticos. En vez de ello está justamente los tubérculos cuadrigéminos, en el cual están nuestros ojos, ¿no? Nuestros ojos. Ahí están nuestros ojos. Es la equivalencia al lóbulo óptico. 4. Un perro tiene sistema nervioso de tipo... ¿Qué tipo? ¿Dorsal? Ciara, dorsal. Claro, obviamente. ¿Un perro qué cosa es? ¿Es un vertebrado o es un invertebrado? Vertebrado. Es un vertebrado. Y hemos dicho que todos los vertebrados, sin excepción, tienen un sistema nervioso dorsal. Así que aquí esta pregunta era genérica, ¿no? Acá te puede haber puesto una paloma, una serpiente, un gato, un tiburón. Tiene sistema nervioso de tipo, y era la misma respuesta para todos, porque todos eran vertebrados, dorsal. Pregunta genérica, vamos a decirlo así. ¿Ah? Ok, acá puede ser cualquier animal vertebrado que te puedas imaginar. ¿Ah? Ok, 5. Animal cuya corteza cerebral tiene cisuras y surcos. ¿La E? La E, muy bien, la E, los chimpancés, que son mamíferos, es el único mamífero. Acuérdate que los que tienen corteza cerebral tienen cisuras y surcos son los mamíferos. ¿Y cuál es el único mamífero que está presente acá? Avestruz es un ave, el sapo es un anfibio, la equidna es un mamífero, ojo, la equidna también es un mamífero, pero, ajá, acá ya. A ver, la equidna también es un mamífero, el canguro también es un mamífero. Profesor, la B, las D y la E serían correctas. Pero ¿cuál es lo correcto? Quiere probar, se carga algo. Sí, pero cargador, pues. Lleva el cargador. ¿Ah? Lleva el cargador. A ver, dame el cargador. Yo sí, anda a ver, por favor. ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿B, D o E? ¿Qué es esto? ¿Cuál sería lo correcto? ¿O son las tres? ¿No va a tirar? ¿Cómo me vas a dar esta cosa? A ver. Ok, a ver, chicos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Equidna, canguro o chimpancé? ¿Y por qué? Animal cuya corteza cerebral tiene cisuras y surcos. A ver, veamos acá. Los mamíferos tienen hemisferios cerebrales más grandes en comparación con los otros vertebrados. Corteza cerebral con surcos, cisuras y circunvalaciones. Excepto los monotremas, los marsupiales y los insectívoros. ¿Quiénes son estos de acá? Los monotremas son los canguros. Estos son monotremas. Y las equidnas son exentívoros. Por lo tanto, ni la B ni la D serían lo correcto. Los chimpancés, que son primates, sí sería lo correcto. El monotrema, chicos, es como el canguro, es el koala. Un koala, un canguro, una zarigüeya, es un tipo de mamífero monotrema. En cambio, el chimpancé es un primate. Así que, y la equidna también es un tipo de insectívoro. Así que la letra E sería lo correcto. Acá te pueden haber confundido con la equidna y canguro, profesor, porque son también mamíferos, pero acá recuerden, ahí están las excepciones. 6. Animal con células de Mauter. ¿Qué animal tiene células de Mauter? Salamandra. Salamandra. En primer lugar, las células de Mauter son exclusivamente de los peces óseos y de algunos anfibios. Específicamente, los urodelos, ¿no? Los urodelos. ¿Y quiénes son los urodelos? En el caso de los anfibios,
En el caso de los anfibios, ¿cuál sería? Obviamente, la salamandra es un tipo de urodelo. Salamandra, ¿ok? Profesor, ¿la ballena por qué no? Chicos, ¿la ballena es un pez? ¿Ballena es un pez? No. No, es No. un mamífero marino. ¿El delfín es un pez? Óseo, todito, tampoco. Así que ballena y delfín eran para distraerte. Quizás podrían haber marcado, pero obviamente estaba erróneo. Es para distraer. En este caso, la salamandra es un anfibio urodelo, de tipo urodelo. En este caso acá. Si no hubiera la salamandra, hubiera buscado cualquier tipo de pez, ya sea óseo o cartilaginoso. Es decir, puedes haber visto un tiburón, un pez martillo, por ejemplo, otro tipo de tiburón, o no sé, la merluza, cojinova, salmón, etc. Ok. Pregunta número 7, chicos. Pregunta número 7. Animal cuya corteza cerebral es de superficie lisa. Cóndor. Cóndor. ¿Por qué? Cuando tienes superficie lisa, corteza cerebral es exclusivamente de las aves. Así que el cóndor era la respuesta adecuada. Es un tipo de ave, ¿no? Chimpancé, lobo, perro, gorila son mamíferos. 8. Capta sensaciones olfatorias en serpientes. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué cosa capta las sensaciones olfatorias en serpientes? ¿La C? Capta sensaciones olfatorias en el órgano de Jacobson. A ver, vamos a los reptiles. En este caso, los reptiles, el olfato, radica en fosas nasales presentes, desarrolla el órgano vomeral u órgano de Jacobson, cuya función principal es obtener sensaciones olfatorias en animales en la boca. Muy bien, el órgano de Jacobson. Listo. Muy bien. Chicos, la actividad de extensión, bueno, la tarea ya está sencillo, el mapa conceptual y lo que es los conceptos. Ya saben, por favor, conceptos breves, 4 o 5 líneas más que suficiente, pero tampoco quiero, como he visto en algunos que me han mandado, prácticamente una palabra, 2 palabras, que prácticamente es un sinónimo. Eso no. Ya saben que en los exámenes sí o sí vienen preguntas acerca de los conceptos que estamos dando dentro de su tarea. En el caso de la evaluación de biología, bueno, ya saben, un tipo de, para marcar, investiguen por favor antes de marcar, porque como son 5 preguntas, hay 4 puntos en cada una de ellas. ¿Ya? Muy bien, chicos. Consultas adicionales, voy a tomar la asistencia final. Ya, muy bien, chicos. ¿Consultas adicionales? No. Muy bien. Listo, chicos. Muy bien. Entonces nos estamos viendo. Cuídense, por favor. Y ponerse al día los que están faltando. No quiero estar hablando de nombres. Ciara, levantaste la mano. ¿Qué pasó? Sí, pues disculpa, quería preguntar si podría, me creo que me he atrasado un poco en los temas y quería preguntar si podrían enviárselos hoy día. Ya envíalos. Por eso estoy diciendo que pónganse al día, por favor. Pónganse al día. ¿Sí? Pónganse al día, chicos, los que están faltando. Sí pueden enviármelo hoy día los que están faltando, enviar los temas, ¿ya? Muy bien, chicos. Nos estamos viendo. Cuídense. Nos vemos. Buen fin de semana y arriba Perú. Hasta luego. Arriba Perú. Arriba Perú, pues obviamente. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta luego.